Muchas gracias, Maribí. En primer lugar, como no puede ser de otra forma, agradecer la invitación para estar en esta mesa, para hablar de una ley o del futuro de una ley que fue muy importante, como ha comentado Soraya, las que lo vivimos, no tan joven como Soraya, pero un poco jóvenes. Pues sí que es verdad que a nosotros, como Almudena decía, ¿no? Y dice que estaba desentrenada, pero lo bien aprendido, yo creo, ¿verdad, Almudena? Nunca se olvida y ha estado, como siempre, perfecta en su intervención. Pues, como decía, que quizá la generación más joven, las generaciones más jóvenes, que nuestras madres nos inculcaron en muchos casos esa igualdad y esa educación en igualdad, pues yo hablo de mi generación. Siempre hemos pensado que cuando estábamos estudiando en la universidad, y que había ya en muchas carreras más chicas que chicos, cuando nos incorporábamos al mercado laboral no íbamos a tener ningún problema y nos iban a tratar igual a mi compañero de pupitre o de bancada en la universidad que a mí, ¿no? Yo siempre he dicho, porque es una pregunta que a mí no me gusta que se haga, pero lamentablemente se sigue haciendo, cuando en un sindicato o en un partido político una mujer llega a ciertos cargos de relevancia. Yo, antes de ser vicesecretaria general, fui secretaria general de UGT de La Rioja. Siempre nos hacen la misma pregunta y siempre nos dicen: ¿tú en tu sindicato has tenido problemas por ser mujer y te han discriminado? Y yo siempre he dicho que, al menos en la Unión General de Trabajadores, Soraya lo decía, nunca he tenido ningún problema por ser mujer, quizá por ser joven, más que mujer. No problema, sino siempre el sindicalista estaba, la visión del sindicalista no era una mujer con estudios universitarios y que llega a un puesto, ¿no? Y por eso, pues siempre te hacían esa pregunta. Yo he de decir que en mi sindicato nunca he tenido ningún problema y nunca me han tratado distinto por ser mujer, y es algo que hay que alabar. Pero también hay que hacer una crítica, y eso es una crítica que, como Almudena me decía, lo digo aquí con la licencia que hay que decirlo, que al menos creo que los sindicatos tenemos todavía mucho que hacer en igualdad, sobre todo a la hora de que las compañeras accedan pues a esos puestos de relevancia y esas secretarías generales, ¿no? Pero, como yo siempre digo, venimos mucha gente joven empujando, muchas mujeres empujando, y que seguro que más pronto que tarde llegaremos a estar en esas secretarías generales. La ley fue muy importante en su momento, pero tanto Maribí como Almudena lo han dicho muy claro. Sobre todo el desarrollo de los planes de igualdad, ese reglamento de desarrollo que cuando pues entras en una secretaría nueva, accedes a un nuevo cargo, empiezas a revisar, ¿no?, toda la documentación que había. Vimos ese desarrollo de reglamento que está a falta de que hubiera pasado por el Consejo de Ministros. Faltó ese último impulso. Creo recordar que era de octubre del 2011, ese último impulso para que todo lo que desarrollan, que hemos tenido que pelear, tanto en este caso hablo mayoritariamente comisiones y nosotros, en esos planes de igualdad, porque queda muy bien escrito en el papel, pero es que luego hay que ir a negociar a una mesa, y como Almudena decía, hay más de 5.000 convenios en nuestro país. Quizás es más sencillo negociar convenios sectoriales a nivel estatal, donde la parte empresarial puede tener una formación más en igualdad, pero cuando vamos descendiendo los convenios, cuando vamos bajando a los convenios regionales, los convenios provinciales o incluso convenios de empresa, pues sí que es muy complicado introducir medidas que no sean obligatorias a la hora de firmar los planes de igualdad. Algo que no se ha dicho, pero que también es muy importante y de importancia, relevancia, se decía en la mesa el deber de negociar o el deber de firmar, pero hay que partir de un diagnóstico, y ese diagnóstico no es obligatorio que lo acordemos parte sindical, parte empresarial.
no es obligatorio. Por lo tanto, partimos en muchísimas ocasiones, en la gran mayoría, de diagnósticos hechos por la parte empresarial, que los sindicatos o los representantes de los trabajadores en las mesas, en su 90% de las ocasiones, no estamos de acuerdo con ese diagnóstico inicial para poder hacer realmente un plan de igualdad que mejore esa calidad de las condiciones laborales para las mujeres principalmente. Y por lo tanto, ese es uno de los principales brechas y los principales problemas que nos hemos encontrado a la hora de negociar. Las compañeras y compañeros que negocian planes, porque aquí sí que hay una cuestión que también hay que empezar a cambiar, y Almudena lo decía y que estamos totalmente de acuerdo, es que los planes de igualdad no tienen que ser un anexo al convenio colectivo. Ni el acuerdo para firmar un convenio colectivo tiene que ser que, bueno, firmamos el convenio y ya empezaremos a negociar el plan de igualdad. Para que sea obligado cumplimiento el plan de igualdad, tiene que ir en el convenio colectivo. Una de las propuestas que hemos lanzado desde UGT es, como se ha dicho en esta mesa, la obligatoriedad de hacer los planes de igualdad en empresas de más de 250 trabajadores. Nosotros apostamos porque eso se reduzca. Porque en nuestro país hay 4.312 empresas en febrero del 2017, de más de 250 trabajadores inscritas en la Seguridad Social, pero solo hay registrados en el REDCOM, donde se registran los convenios colectivos, 167 planes de igualdad, porque tampoco la ley obliga a registrar esos planes de igualdad. Por lo tanto, es muy complicado para los agentes sociales, en este caso, cuando queremos denunciar cualquier cuestión que no se está cumpliendo por parte de las empresas, el tener datos, porque solo podemos tener datos de aquellos convenios colectivos o de aquellos planes de igualdad que firmamos nosotros. Por ejemplo, UGT ha firmado alrededor de 300 planes de igualdad. Y por lo tanto, sí que yo quiero dejar claro que la ley fue fundamental, pero hay que desarrollar para poder que realmente se aplique a todos los trabajadores y trabajadoras. Hay que desarrollar ese reglamento de planes de igualdad. Las compañeras que negocian los planes de igualdad siempre nos dicen que es complicadísimo a la hora de enfrentarse la primera vez una empresa al hacer un plan de igualdad. Porque hablamos de brecha salarial. Si tú empiezas a hablar con una empresa de brecha salarial, yo estoy segura de que el 99% de las empresas de este país te van a decir que en su empresa no existe brecha salarial. Que los hombres y las mujeres en su empresa cobran lo mismo. Y claro, si lo vemos así, decimos, obviamente, ningún representante sindical va a firmar un convenio colectivo donde una categoría profesional, como antes había, pero ahora ya no, distinga un trabajo entre un hombre y una mujer y se firme cuantías salariales diferentes. Obviamente no. Pero cuando realmente empiezas a investigar y la empresa quiere darte, que esa es otra de las cuestiones que la ley de igualdad no dice, nosotros nos sentamos en una mesa y la empresa debería darnos toda la información para desarrollar ese plan de igualdad, pero es complicadísimo que las empresas nos den esa información. Pero es que es complicadísimo que nos lo den la administración pública. O sea, es muy difícil y, por lo tanto, en muchas ocasiones empezamos a negociar planes de igualdad a ciegas. Y eso es lo que no se puede hacer. Tenemos que partir de un diagnóstico en el que parte empresarial y representación sindical, representación de los trabajadores, nos sentemos realmente a ver qué está ocurriendo en una empresa. Porque tanto como ha dicho Jesús, como decía Mariby, en las empresas donde realmente hay igualdad, donde en las empresas, donde las relaciones laborales, empresa, representantes de los trabajadores, donde las relaciones laborales son buenas, hay mayor productividad. Por lo tanto, basta ya de esas frases que decía Almudena, pero que lamentablemente ahora no está el Partido Socialista gobernando, está el Partido Popular. Y Almudena dijo que un gran logro fue abrir esa mesa de diálogo social en igualdad. Pues esas intento de apertura, porque lo vamos a dejar así, de diálogo social del Partido Popular, hemos tenido que ser
los sindicatos quien dijéramos que hay que hablar de igualdad, porque otra vez han vuelto a no hablar de igualdad, porque para el Partido Popular la igualdad no es prioritaria. Y es así. Y por lo tanto sí que animo, en este caso, al Grupo Parlamentario Socialista a que hable con nosotros, porque tenemos muchas propuestas, tenemos informes, ambos sindicatos, para poder desarrollar y mejorar la ley de igualdad, porque es fundamental que aquellas cuestiones que nosotros en el día a día hemos visto, sobre todo en los planes de igualdad, porque también, como Almudena explicaba al final, hay muchas otras cuestiones que no es el plan de igualdad de la ley, por ejemplo, el que tenga que haber un protocolo contra el acoso. Es fundamental. Y eso lo hizo la Ley de Igualdad. Pero también es muy complicado negociar protocolos de acoso en las empresas, porque para los empresarios, lamentablemente para la mayoría de los empresarios de nuestro país, aunque hay empresas que lo hacen y que se salen de esta norma, de esta regla no escrita, para ellos, y es fuerte decirlo, los hombres y las mujeres seguimos sin ser iguales. Si no, no lo demuestran en el día a día, no lo demuestran a la hora de sentarse a negociar, a la hora de firmar un protocolo. Y nos preocupa la parte privada, pero también nos preocupa muchísimo la administración pública. Jesús lo decía, que se ha firmado en el ayuntamiento, ¿no? Y que es un inicio, pero hay miles de ayuntamientos en nuestro país que no tienen planes de igualdad. Y un montón de administraciones públicas, que todos conocéis, que no tienen planes de igualdad ni protocolos de acoso a la hora de tratar todos estos temas. Y eso sí que tenía que ser la administración pública pionera para arrastrar a las empresas privadas que se pongan las pilas, ¿no? Que se pongan en marcha al desarrollar esta ley. Yo, para terminar, decir que ha sido una ley muy válida, que fuimos pioneros y, como se ha dicho, fue la primera vez que miraron a España, como en otras cuestiones, como en el matrimonio, con personas del mismo sexo, ley de dependencia, ley de igualdad. Fue la primera vez en muchos años que miraron a España como pionera. Pero hay otra cosa que es fundamental, que estas leyes no deberían estar al albur de un gobierno. Tanto la ley de dependencia, como hace poco estuvimos también en los 10 años, como esta ley, los presupuestos generales del Estado la aportación no debería estar al albur de un gobierno, porque se ha reducido esa aportación de los presupuestos generales del Estado. Y por lo tanto es fundamental que exista un acuerdo de Estado en que somos iguales hombres y mujeres, y que tenemos que tener las mismas oportunidades para acceder al mercado laboral sin discriminación. Pero hay que desarrollar la ley, hay que mejorarla. Y por lo tanto sí que aquí insistir al Gobierno, se lo hemos dicho por activa y por pasiva, sigue sin recibirnos la ministra de Igualdad ni el secretario de Estado de Igualdad, pero nosotros no vamos a cejar en el empeño, porque consideramos que uno de los valores principales de la Unión General de Trabajadores es la igualdad entre hombres y mujeres. Y por lo tanto, animar al Grupo Parlamentario Socialista a tomar como bandera, como nosotros lo hemos hecho, la igualdad. Porque si algo nos distingue a nosotros es que sí que creemos en esto. Se ha demostrado que cuando gobernamos y cuando se gobierna las cosas se pueden cambiar, pero hay que dar otro empujón, porque esto se ha parado no solo por la crisis, que también, sino porque desde el 2011 hay gobernando en nuestro país un partido que ha decidido que la igualdad no es prioritaria. Por lo tanto, hay que seguir avanzando, hay que seguir añadiendo cuestiones o modificando cuestiones de la ley que hemos visto que no han funcionado o que hay que mejorar. Y muchas gracias, reiterar el agradecimiento de la Unión General de Trabajadores por esta invitación y por seguir
en ese empeño, ¿no? Y que os costó muchísimo, yo estoy segura de que os costó muchísimo contra viento y marea, y como os he dicho aquí, ¿no? Contra, en este caso, el Partido Popular, pero también contra pues esa parte empresarial que seguimos teniendo en nuestro país, que sigue sin creer en la verdadera igualdad entre hombres y mujeres. Muchas gracias.